Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Gustavo Dávalos. En esta ocasión vamos a conocer 10 alimentos que pueden destruir tu tiroides y eso seguramente no lo sabías. Los doctores ruegan que ya no los consumas. ¿Estás listo? Pero antes de ir, vamos a lo principal. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es una glándula endocrina la cual se encuentra ubicada en el centro del cuello. Está debajo del cartílago tiroides, el cual es llamado manzana de Adán, y comienza a sobresalir en la pubertad de los hombres. La tiroides se encarga de producir hormonas que intervienen en los músculos, huesos, el ritmo cardíaco y la función de ciertos órganos, la apariencia del cabello, uñas y piel, y en el caso de las mujeres, en el ciclo menstrual. Estas hormonas controlan la forma en la que nuestro organismo usa la energía y son llamadas hormonas tiroideas, las cuales tienen efectos muy importantes en el sistema nervioso y cardíaco. No te pierdas cuáles son los alimentos que, si no se comen moderadamente, pueden causarte un grave daño a esta glándula tan importante de nuestro cuerpo, que también se encuentra estrechamente relacionada con el peso. Recuerda que si te interesan los remedios caseros y los temas de salud, tienes que suscribirte a nuestro canal. ¿Para qué? Pues para que recibas diariamente nuestros útiles consejos. Solo debes darle al botón de suscribirse y luego activar las notificaciones en la campanita. De esta manera no te perderás nada. Es súper fácil y es gratis. Efectivamente, las hormonas tiroideas producidas por esta glándula regulan el metabolismo y pueden presentarse irregularidades como que se produzcan cantidades pequeñas de esta hormona, a lo cual se le denomina hipotiroidismo, o en su defecto, que la producción sea excesiva, lo cual es el hipertiroidismo. El hipotiroidismo causa mucho cansancio y debilidad y afecta 10 veces más a las mujeres que a los hombres, debido a que están expuestas a más variaciones hormonales a lo largo de su vida. Hay que tener una dieta correcta y evitar ciertos alimentos. Es por eso que debemos cuidar nuestra alimentación debidamente para evitar complicaciones. A continuación descubrirás cuáles son los alimentos que dañan la tiroides cuando se sufre de hipotiroidismo, si son consumidos en exceso. De igual modo, así no se padezca la enfermedad, podrás descubrir con qué alimentos debes tener cierto cuidado para evitar el hipotiroidismo. Si estás disfrutando de nuestro contenido, no dejes de compartirlo en las redes sociales con tus contactos. Hagamos llegar esta información a muchas más personas. Y no olvides dejarnos un pulgar arriba y dejarnos también tu comentario con tu nombre, tu edad y desde qué parte del mundo nos visitas. Quiero saludarte en la próxima edición. Número 1. Comida frita. Las frituras en todo sentido tienden a ser dañinas para el organismo, ocasionando que el proceso digestivo del organismo sea más lento y no se desarrolle adecuadamente, además de tener una gran falta de nutrientes y fibra. La tiroides no es la excepción, ya que las comidas altas en grasa afectan la producción de las hormonas tiroideas, además de contrarrestar el efecto de las hormonas sintéticas de los medicamentos para el hipotiroidismo. Definitivamente deben ser evitados a toda costa. Número 2. La soya. No se sabe con exactitud si la soya en exceso puede provocar hipotiroidismo, o si ésta solo empeora a las personas hipotiroideas. Lo cierto es que la soya interfiere en importantes procesos hormonales de la tiroides y se recomienda no ser consumida en exceso, ni sus derivados, como lo son el tofu y la leche de soya. Número 3. Vegetales crucíferos. Los vegetales como el brócoli y las coles no son una alternativa sana para las personas que sufren de hipotiroidismo, ya que contienen una sustancia llamada goitrógenos. Esta sustancia, al asimilarse, dificulta la absorción del yodo. Cabe resaltar que el yodo es un nutriente imprescindible para la producción de hormonas tiroideas. Sin embargo, no hay por qué eliminar totalmente a estos importantes vegetales de la dieta, ya que se ha comprobado que los goitrógenos disminuyen su actividad cuando los vegetales son cocidos, así que pueden ser ingeridos mientras estos se encuentran cocinados previamente. Número 4. Frutas. Las frutas que son dulces, como la piña,
Las manzanas, las bananas y melocotones acarrean un riesgo de glucosa alta y dificultades en el metabolismo, lo cual puede complicar la salud de la tiroides. Sin embargo, su consumo moderado no implica ningún riesgo. Número 5. Gluten. Los cereales, la pasta, el arroz y el pan pueden tener cierto contenido de gluten, lo cual es un punto a considerar, ya que el hipotiroidismo puede estar estrechamente relacionado con la enfermedad celíaca. Sin embargo, así no se padezca dicha enfermedad, es importante excluir estos alimentos, siendo dañinos para el hipotiroidismo. En caso de consumirse con moderación, estos deben provenir de granos enteros y altos en fibra rica en nutrientes. Número 6. Frutos secos. Algunos frutos secos como las nueces, ciertas semillas y cacahuates pueden contener goitrógenos, sustancia que interrumpe la producción de hormonas tiroideas y es extremadamente perjudicial en el hipotiroidismo. De igual forma, los aceites vegetales que provengan de granos o semillas pueden ser consumidos con moderación pero no en exceso. Número 7. Azúcares. Cuando se sufre de la tiroides, la función metabólica se ve alterada. Si no se consumen azúcares con el debido cuidado, esto puede traer consigo sobrepeso y diabetes. Al padecer hipotiroidismo, existen descontroles en los niveles de glucosa y puede terminar en una resistencia a la insulina. Se deben evitar los alimentos altos en azúcar. Número 8. Exceso de fibra. Consumir más fibra de la debida también puede traer consigo complicaciones a la tiroides, interviniendo en la absorción de la hormona tiroidea. Si se padece de hipotiroidismo, esta puede ser consumida al haber tomado los medicamentos para la enfermedad con anticipación, para así evitar dificultades en la tiroides. Número 9. Alimentos procesados. Los alimentos procesados y congelados tienden a estar compuestos por sodio, lo cual es perjudicial en el hipotiroidismo, ya que si no se lleva una dieta adecuada, esto puede producir hipertensión arterial. De igual modo, se debe limitar el uso de sal en la comida y se recomienda que ésta sea ayudada. Los alimentos procesados, además de tener sodio, también contienen conservadores, grasas y azúcares, actuando de manera totalmente dañina en el hipotiroidismo. Número 10. Cafeína. La cafeína puede afectar la función de la glándula tiroides, bloqueando la absorción correcta de los medicamentos para el hipotiroidismo. Sin embargo, existen ocasiones en que el hipotiroidismo produce tal cansancio al punto de sentir la necesidad de consumir café, y ciertamente este puede ser consumido, pero a horas de diferencia de la ingesta de los medicamentos para el hipotiroidismo. Por último, como dato extra, ¿sabías que el flúor que le agregan en algunos paisajes al agua potable puede empeorar la deficiencia de yodo afectando a la tiroides? Se ha comprobado mediante un estudio realizado en Inglaterra que puede llegar a ser un fármaco tóxico que acarrea graves problemas de la salud. Los países donde el agua potable es fluorada reportaron el doble de casos de hipotiroidismo que en los países donde no se realiza esta práctica. De ser así, se recomienda utilizar filtros que eliminen el flúor del agua. Para lograr un verdadero avance en el cuidado de la tiroides, se debe realizar por lo menos durante 6 meses una dieta estricta que elimine todos aquellos alimentos mencionados que obstruyen el funcionamiento correcto de la tiroides. Se ha comprobado que las afecciones tiroideas pueden mejorar drásticamente al cuidar la alimentación debidamente, además de ser compatible con cualquier tratamiento médico, ya que no se estarán consumiendo alimentos que eliminen en efecto de ellos. Si se sufre de hipotiroidismo, se recomienda no consumir suplementos de omega 6. De igual modo, así no se padezca de esta enfermedad, es importante evitarla y cuidar nuestra salud a toda costa. Se debe tener una dieta variada y sin excesos para evitar complicaciones, porque todo exceso es malo. Existen alimentos realmente sanos que no van a tener consecuencia en nuestro organismo si se consumen conscientemente y siempre cuidando la glándula tiroides, como frutas ricas en antioxidantes, guisantes, pescado, atún, sardina, legumbres, granos integrales, carne y alimentos ricos en vitamina A, B2, B3 y B6,
como el huevo, el plátano, el pepino y las hierbas como la albahaca. Los frutos secos, aunque en exceso pueden ser muy perjudiciales, en mínimas cantidades resultan beneficiosos, como las semillas de girasol y las nueces de Brasil. El zinc y el yodo en especial son estrictamente necesarios para poder producir hormonas tiroideas, por tanto, se recomienda consumir alimentos que lo contengan. Sin embargo, se requiere cuidado, ya que el yodo en exceso puede dañar la glándula tiroides. La dieta del hipotiroidismo puede ser algo complicada, pero en resumen, se basa en un aspecto importante: no excederse con ningún alimento, sino en cambio, mantener una dieta balanceada. Si conoces a alguien que sufre de hipotiroidismo, no dudes en compartirle este video. Seamos distribuidores de la buena salud. Y por supuesto, no dejes también de compartirlo en tus redes sociales. Estoy seguro que muchos te lo van a agradecer. Ha llegado la hora de despedirnos. No olvides suscribirte para recibir diariamente más contenido como este. ¿Puedo darte una recomendación final? Pues mira este video que está acá. Estoy seguro que te va a gustar. Dale like y luego puedes suscribirte acá en el logo de Gustavo Dávalos. Nos vemos en la próxima edición.